Literatura HJCK. Queridos oyentes de la HJCK, bienvenidos a una nueva conversación acá en la emisora. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es la escritora Gabriela Arciniegas, que publicó su libro Elena, la reina condenada, con el Fondo de Cultura Económica. Y la tenemos el día de hoy para que nos hable acerca de esta investigación, de mitología, y también de esa mezcla de literatura y la historia que conocemos de Helena de Troya. Gabriela, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Muchísimas gracias, María Alejandra. Muchísimas gracias a la HJCK, emisora que siempre he admirado desde pequeñita. Así que súper encantada de estar aquí hablando de este tema que ha sido una de mis pasiones más antiguas y que en la que he hecho descubrimientos tan impresionantes, ¿no? Porque una cosa es la historia oficial que uno conoce de esas épocas y otra lo que van descubriendo los arqueólogos hoy en día, las teorías nuevas que van saliendo. Entonces, digamos que de eso se trata la novela. Y me gustaría empezar, Gabriela, preguntándote, porque ahora vemos como un fenómeno en la literatura acerca como de reescribir o reinterpretar un poco la mitología griega, la mitología egipcia, todo lo que ha hecho Madeleine Miller con sus libros de la canción de Aquiles, de Circe, también lo que ha hecho este escritor de literatura juvenil Rick Riordan con los libros de Percy Jackson, otros libros que también él tiene de otros tipos de mitología. Y me gustaría que empezáramos hablando acerca de eso, porque siento que Helena también es una forma de esa reinterpretación de la historia de Helena de Troya. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues creo que primero hay que reevaluar el término de mitología, porque el término de mitología pone una distancia cultural, ¿no? Y no solo cultural, sino religiosa. Entonces, por ejemplo, he oído gente que al hablar de la India habla de la mitología hindú, cuando si uno le dice a un indio, no, es que es en la mitología hindú tal dios, pues se va a sentir insultado, ¿no? Claro. Entonces, al mirar estas culturas antiguas, he hecho el mismo trabajo de los antropólogos al ver hacia las comunidades indígenas, por ejemplo, y tratar de verlos desde ellos mismos, ¿no? Tratar de verlos con el respeto y con la inmersión, si se quiere, histórica y religiosa, ¿no? Y pensar que la complejidad de su religión realmente merece la pena reevaluarla como desde ese punto de vista, no solamente hablar de lo que habla la literatura griega, sino también de como entregar una experiencia, una experiencia vivencial, valga la redundancia, de que el lector se pueda meter en esa época y se sienta como ahí, pues, ¿no? Entonces, al hablar de los dioses, yo traté de ser mucho más histórica, menos fantástica. Sin embargo, sí hay algunas cosas que dejo en duda, como que dejo intencionalmente en duda al hablar de ciertos personajes y de ciertos poderes que podían tener o ciertos orígenes, ¿no? Incluso Helena misma, que algunos decían que era hija de Zeus, pero había otros autores que decían que era hija de Némesis Ramnucia, la diosa de la venganza. Entonces, digamos, reinterpretar eso desde el punto de vista de la psiquis del personaje y de lo que causó en su época, me pareció muy interesante, ¿no? Porque la guerra de Troya, históricamente hablando, hoy en día ya se sabe que no fue por Helena, que fue por el hierro, que fue por el territorio, por lo mismo que siguen ocurriendo las guerras hoy en día. Pero el hecho de haber sido una mujer esposa de un rey que se va con otro rey y que tiene familiares y amigos en ambos bandos, pues debe ser psicológicamente muy fuerte para cualquiera, ¿no?
y que de pronto algunas personas, o muchas personas, podrían haberla calificado de la infiel, la que, ¿no?, la causante de todo, y que esto sí podría haberle ocasionado una culpa enorme a ella. Entonces, trabajar con esa culpa, que también ha habido muchos autores que lo han hecho, fue algo de lo que yo también saqué a colación y lo reinterpreté de acuerdo como con una visión mucho más intimista de Elena. Además que leyendo a Gabriela uno se da cuenta de lo que ella está diciendo en este momento. O sea, en el libro nunca leemos al propio Zeus, al propio Hades, Exacto, a la propia Perséfone. Es un cuento, y tú misma lo dices en el libro, que tomaste como esas bases de la religión en ese momento en Grecia, en donde los dioses no eran los dioses que conocemos ahora. Son exacto. otros dioses, son otras formas de interpretar la religión, son otros ritos, otras formas de también ser mujeres, ¿no? Y ser mujeres en Exacto. una época en las que, pues tristemente, como ahora podemos decir, pues no tenemos el mismo valor, y obviamente no tenían los mismos derechos de un hombre. Y me gustaría preguntarte, Gabriela, ¿cómo llegaste a, pues, descubrir a Elena y a decir, bueno, voy a escribir esta historia sobre esta mujer que ha sido, pues, fundamental para la mitología? Sí, fundamental y súper maltratada, ¿no? Como súper incomprendida. Por un lado, este tema de la culpa yo creo que la humaniza mucho. Por el otro lado, sí, el tema que tú has tocado sobre las mujeres en esta época, porque si bien es cierto que en la era micénica han descubierto que no era una era tan feudal como se suponía, sino que era una época mucho más cooperativa, que eran culturas mucho más cooperativas, y que incluso había mujeres que podían ser dueñas de talleres, de rebaños y de bienes, y podían ellas pues encargarse del intercambio económico que había, del sistema económico que era el trueque, ¿no? Por otro lado, no tenían una incidencia en las decisiones políticas de las ciudades-estado, ¿no? Entonces sí es una época, además una época muy rural, entonces no existía, o bueno, hasta ahora no se ha podido encontrar ningún papiro, ningún documento que hable de que tuvieran filosofía, matemática, teatro, lo que hubo ya después en la Grecia clásica. Entonces es una época en donde vale mucho más lo que cada persona tiene en su haber. Talleres de alfarería, orfebrería, joyería, herrerías, talleres de telar, ¿no?, de textiles, todo ese tipo de cosas, era lo que valía pues como la vida cotidiana. Y lo que sí se sabe es que la música sí tenía un poder especial, y hay instrumentos pues de esa época en todas las culturas del Egeo, desde Egipto, los hititas, los asirios, babilonios y todas las culturas pues aqueas, ¿no? Lo que hoy se llama como aqueas. Y lo otro es que, claro, los dioses de esa época ni siquiera son los mismos dioses de los que hablaba Homero. Tenían otros nombres o tenían nombres parecidos, pero cumplían otras funciones. Entonces también eso fue muy bonito investigarlo y tratar de sentirlo de nuevo, cómo de pronto estas gentes de estas épocas vivían esa relación, ¿no? Digamos que algo que me sirvió mucho para recrear esta época fue haber ido a la India y a una parte del sur de la India, porque es una cultura que desde hace yo creo que unos 6.000 años o más se mantiene casi invariable, ¿no? A pesar incluso de la invasión de los ingleses y de las muchas invasiones de los musulmanes y guerras entre pueblos y etcétera. Siguen conservando muchas costumbres y siguen siendo una cultura predominantemente religiosa, ¿no? La religión manda sobre todo, la religión manda sobre la política, sobre la sociedad, sobre el cuerpo, sobre la educación, sobre todo. Entonces, devolviéndome pues a estas épocas, yo siento que eran así, ¿no? Que eran como muy religiosas, pues que también por la agricultura, la ganadería, eran muy pendientes del paso de las constelaciones y de la luna y todo esto. Entonces todos estos dioses tutelares eran muy importantes, y ahí pues es donde nace Elena. Entonces por eso yo me voy también, este primer tomo
de la trilogía habla de la infancia, de la adolescencia y de la primera adultez pues, de ella hasta que se va con Paris, que yo creo que eso ha sido un trabajo que no han hecho muchos. En cuanto a lo literario, qué decir del cine, porque siempre el cine habla de la guerra, pero no hablan de la infancia de los personajes. Pero a mí me pareció importante contextualizar eso desde sus propios padres, de su propia vida en Esparta, cómo era Esparta en esa época, todo eso, ¿no? Entonces creo que eso era el objetivo, de contextualizarla a ella como mujer, pero también como un ser humano, pues sujeto a ese contexto. Y también como una niña, ¿no? Porque desde, como lo comentabas, la primera parte de la trilogía es una Helena niña, una Helena que cabalgaba sobre su yegua por los campos de Esparta, una niña que le gustaba jugar, como ver el mundo, pues con los ojos de niña, que siento que, o en mi percepción, yo nunca había visto que contaran de Helena. Entonces, y que es precioso. Entonces también me gustaría que habláramos de esa mezcla de la literatura y la investigación muy, muy dedicada que hiciste, que lo cuentas también en el prólogo del libro, acerca de la historia de Helena, pero también la historia de esos pueblos que estuvieron allí y en lo que creían y cuáles eran como su día a día, todo eso que es un trabajo exhaustivo, pero también como es esa mezcla entre lo literario y lo histórico. Sí, hay un término que lo menciono en la introducción que para mí fue muy iluminador, que viene un poco de mi abuelo es Germán Arciniegas, y él escribió un libro maravilloso, bueno, muchos libros muy interesantes, pero este libro en especial a mí me sirvió mucho, es el mundo de la bella Simonetta. Y él ahí dice, mire, la bella Simonetta no dejó nada escrito, no sabemos realmente quién era ella. La vemos a través de los ojos de los pintores que la pintaron o de sus parientes, ¿no? Entonces, y pues uno conoce un contexto histórico del Renacimiento en Florencia y tal. Entonces él lo que hace es coger todos los tejemanejes de los Médicis y los Vespucci y todo esto, los movimientos políticos, los papas, todo esto, que eso es como un libro es como El Padrino versión Renacimiento, ¿no? La historia de esta época y de este lugar. Entonces yo hago lo mismo, digamos, estaba como buscando como hacia dónde iba yo y me encuentro con un término que es la antibiografía, que es de un catalán que se llama Ignasi Terradas y que él coge en realidad una historia de una muchacha del siglo XIX en Londres, así como a grandes rasgos. Y lo mismo, él dice, esta muchacha no dejó nada escrito, era una trabajadora de una fábrica en pleno nacimiento del capitalismo y todo esto, y solo se conocía, se habían visto dos documentos, uno sobre el suicidio de ella y otro sobre un juicio en donde ella estuvo involucrada. Entonces, a partir de esto y contextualizando todo este momento histórico del capitalismo en el siglo XIX en Londres y todo esto, entonces reconstruyen un poco, tratan de, él como investigador, ¿no? Él no es literato, entonces también tiene unos límites, pero dice, yo voy a tratar de reconstruir cómo era la psiquis, cómo era su estado de ánimo a partir de todo este contexto y de estos dos documentos. Obviamente es una muchacha súper joven que le toca trabajar en estas fábricas, que le pagan súper mal porque el capitalismo de esa época era el capitalismo salvaje, ¿no? Algo lo llaman así, y tenía que rebuscárselas para poder comer, básicamente. Y se mete en una pelea con una muchacha y ahí es donde está el juicio. Y finalmente no logra sobrevivir y ella mantenía a varias hermanas y a su padre y termina suicidándose en el Támesis, ¿no? Entonces él dice como el capitalismo como sistema económico y social, ¿no? Como que influye en la sociedad, es como una serie de fuerzas que moldean al individuo. Y que el individuo, sobre todo no el que creó el capitalismo, el dueño de las fábricas o el filósofo que está reflexionando sobre esta época, sino el ser anónimo que trabaja en una fábrica, que el desconocido, ¿no? Este es el que más resulta siendo
presionado por el sistema. Entonces, ¿qué pasa con Helena? Helena pues es de la realeza, es como una de las protagonistas, pero ella no inventó la guerra, no participó en ella activamente, no creó el sistema de trueque que tenían, ella solamente era un ser anónimo al final de cuentas, zarandeado por unos hombres y otros, sus padres, su papá, su Menelao, Agamenón, no sé quién. Entonces, siempre ella está siendo presionada por estas fuerzas que son ese sistema social y político y económico de su época, ¿no? Entonces yo decidí tratar a Helena como este ser anónimo y es un ser que finalmente para crear el personaje es como todo el contexto me va dando una silueta y yo al final, como yo sí puedo ir más allá a través de la ficción, porque yo sí soy literata, no soy solamente investigadora, entonces yo relleno esos vacíos que quedan, que es como el interior de ella y sus anhelos, sus aspiraciones, todo esto que no nos lo está diciendo, no nos lo ha dicho realmente la literatura hasta ahora, ni nos lo dice la historia, pero según las posibilidades que podía tener y según algunas pistas que da Homero también, como que esto me fue llevando hacia la magia, la medicina, la sanación y la música también, pero como una actividad muy mística, ¿no? Porque todo estaba relacionado con los dioses, entonces incluso hay una de las versiones de la invención de la lira, parte de Hermes, Hermes como creador de la primera lira, y entonces es un relato súper bonito y entonces yo lo incorporo ahí como parte de esta educación que va recibiendo Helena y que es un para qué ella va a estar en la guerra de Troya. ¿Sí? No puede cambiar el destino de estos hombres que se van a enfrentar, no puede evitarla, no puede hacer nada, pero sí puede ejercer algún tipo de presión desde su opinión o desde algunas acciones desde la magia y desde la medicina como para paliar los resultados de esta guerra en los cuerpos de los hombres que van a batallar ahí. Y lo otro es esta parte de la infancia de ella. Se habla mucho sobre los ritos antiguos de Grecia, pero siempre se habla de lo masculino. Incluso Prop tiene un libro bellísimo que se llama Las raíces históricas del cuento, que es menos conocido que la morfología del cuento, y él aquí habla de la relación entre el mito, o sea, este relato religioso, y el rito, el ritual, el rito de pasaje, ¿no? Pero siempre, y Fraser y Campbell, todos hablan de los ritos de pasaje masculinos, como si las mujeres no pasaran por ningún rito. Y resulta que sí, había unos ritos muy específicos para las mujeres en esta Grecia, más antigua incluso que la micénica. Entonces, uno de estos ritos era el rito del ahorcamiento, que fue un descubrimiento así medio chocante para mí porque era muy cruel, pero Prop también relata ritos súper crueles entre los muchachos, entre la Rusia antigua y digamos, las comunidades europeas precristianas, ¿no? En donde los muchachos era como, se enfrentaban literalmente a la muerte, ¿no? Entonces, este rito del ahorcamiento, que fuera femenino y que fuera así como tan cruel, me llamó mucho la atención y yo pensé, si Helena existió, Helena tuvo que haber pasado este rito. Y está el otro rito que se menciona ahí, es el ritual de Eleusis o los misterios eleusinos, que en la Grecia clásica ya eran mixtos, pero que se sabe por algunos bajorrelieves y algunos documentos que es también un rito muy antiguo y que originalmente era para varones, nada más. Era un ritual de pasaje para varones, pero con un contenido místico súper bonito. Entonces, encontrar todo este tipo de cosas como tan profundas, ¿no? de unas sociedades supuestamente rurales y sin poesía y sin filosofía y sin teatro, pero sí con una conexión espiritual muy fuerte con el universo y con el alma de como el sí mismos, ¿no? Ese ontos allá. Había una conciencia muy, muy grande de que somos unos seres llenos de recovecos, ¿no? Nuestras almas son complejas, son multidimensionales y que la muerte siempre está conectada con la vida. Entonces, estos ritos están ahí contenidos en ese primer tomo
que todo se desarrolla pues en los pueblos del territorio griego, de lo que hoy sería Grecia. El segundo y el tercer tomo ya se desarrollan en Troya. Entonces ahí, que es otro descubrimiento que hice, me adelanto un poquito, es un descubrimiento que hice que decía que, porque Troya para mí era como un enigma, y siempre que uno ve las películas sobre Troya o lee sobre Troya, uno piensa que eran culturas iguales, que hablaban el mismo idioma, incluso pues en la película más famosa de la Guerra de Troya, la de Brad Pitt. No he visto la serie, no sé cómo será, no quería contaminarme, por eso no la vi, pero esta película con Brad Pitt, pues sí, los pone a todos como hablando el mismo idioma, vistiéndose igual, sí. Y las últimas teorías dicen que en realidad los troyanos fueron conquistados por el imperio hitita y que podrían haber hablado una de las lenguas hititas, el luvita, y que podrían tener como características culturales tanto de Grecia, porque los griegos minoicos eran sus ancestros, la arquitectura, digamos, lo atestigua, pero a diferencia de muchas otras ciudades o ciudades del otro lado del mar o ciudades incluso de ahí mismo, de esas costas de Asia Menor, tienen las tablillas en lenguaje, en alfabeto micénico, y en Troya no hay. Entonces no se sabe si es porque fue muchas veces destruida, que no quedó sino muy pocas cosas, o quizá es porque simplemente no tenían ese mismo sistema, no tenían ese alfabeto, sino que podrían haber tenido el alfabeto cuneiforme que tenían los hititas. Entonces, desde ese punto de vista, los hititas sí dejaron muchísimo más material que los micénicos, y se puede recuperar mucho de la vida cotidiana, de la magia, de la medicina, de los ritos. Eran gente tremendamente ritual, tenían ritos para todo, incluso en la mitad de una batalla, si se les atravesaba una fiesta de estación o lo que sea, ellos paraban la batalla, el enemigo tenía que respetarles eso, y tenían que esperar a que terminaran de hacer sus ceremonias, y eso podía durar una semana, podía durar un mes, ¿no? Entonces, con todos esos documentos ahí, pues sí me sirvió para elaborar una Troya mucho más compleja y mucho más visualizable, ¿no? Que la que uno podría tener simplemente copiando lo poco que se sabe de las culturas micénicas, ¿no? Entonces sí, pues es básicamente eso, y hay unos ritos hermosísimos, por ejemplo, como me centro en las mujeres, para las mujeres embarazadas y para el día del parto había una serie de ceremonias que se cumplían, de sacrificios animales, de rezos a las diosas hititas y cosas así, muy, muy hermosos. Y pues sí, obviamente no podía dejar de reproducir eso, ¿no? Fue muy, muy bonito entrar en contacto con esa vida de las mujeres de Mesopotamia, que en realidad los asirios y los babilonios son los abuelos de los hititas, entonces comparten muchas cosas culturales, las leyes, los ritos, algunos dioses, los alfabetos, etc. Entonces también eso aumenta todo el acervo que uno puede, del que puede hacer acopio para poder recrear, ¿no? Que esa es otra cosa, que siempre se habla de los griegos como si estuvieran aislados, pero los griegos pues tenían un contacto súper cercano con los egipcios, con los hititas, comerciaban con ellos, con los fenicios, ¿no? Entonces, pues eran culturas, cada una con sus características y todo, y eso hace que fuera una época mucho más compleja de lo que uno podría pensar, ¿no? Claro, y es que aparte siento que este libro, bueno, esta trilogía también es una oportunidad para conocer un poco de estas culturas, como ir más allá de lo que ya nos han contado muchas veces acerca de la guerra de Troya, de Aquiles, de París, de Héctor, que ya conocemos 1000 veces y que hemos visto 1000 veces la película. Entonces esta también es una oportunidad para conocer esas mujeres anónimas, entre comillas, como comentabas tú, y me gustaría que habláramos acerca de esto, y es pues las mujeres escritas por los hombres. Y como Helena siempre ha sido escrita por hombres, creería yo, la historia de Homero pues obviamente es universal y todos la hemos leído y la han reinterpretado muchas veces,
pero siento que es muy distinto cuando los hombres escriben historias sobre mujeres o sus personajes principales son mujeres, Sí. a cuando nosotras mismas escribimos acerca de mujeres y más mujeres como Elena. Sí. Entonces me gustaría que habláramos acerca de eso, cómo lo interpretas tú, también que pues Elena ha sido atravesada por muchos hombres y pues ¿quién es verdaderamente Elena? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Es que es curioso porque yo incluso cuando me puse a investigar como el estado del arte sobre Helena y la guerra de Troya y todo, hay como dos ramas. Una que son los hombres escribiendo básicamente sobre los hombres, ¿no? La Ilíada realmente no es una historia sobre mujeres, es la historia de los hombres, cómo pelean, cómo se matan. Tiene unas escenas súper grotescas que le clavó una pedrada y le abrió el cráneo y no sé qué, y que el caballo le pasó por encima al otro y que ¿cómo se llama? Al espía de Príamo, que se llamaba Dolón, lo torturan entre Diomedes y Ulises, así como hasta que ya no más, y luego lo matan, ¿no? Simplemente porque sí, pues el tipo como que no tenía más información que darle y esto es como con una sevicia que uno no sabe si Homero está de parte de los troyanos o saber de parte de los aqueos porque los pinta con una crueldad, ¿no? Impresionante. Entonces, por un lado está como esa rama y por el otro lado está la rama de las mujeres. Si uno lee Las Troyanas o hay una Helena de Eurípides que es su última tragedia, Las Troyanas es muy interesante porque, digamos, todas las troyanas la tratan a Helena como una perra. Incluso hay una película en donde actúa Irene Papas, una versión de Las Troyanas en cine, está en blanco y negro, y Irene Papas la muestran como una especie de yegua amarrada en un establo, literal así, desnuda, y implando, pues, implando, rugiendo, bajiendo, haciendo sonidos que no son humanos, ¿no? Y todas las troyanas allá, mire, esa maldita, que no sé qué, que por ella, mire, que nos volvieron esclavas, ¿no? Entonces es muy interesante porque es complejo, está escrito por un hombre, pero Helena queda como la perra, ¿no? Y no tiene como profundidad, solamente es lo que se ve, es esa bestia ya impulsada por su deseo sexual, y por eso se va detrás de Paris, ¿no? Y es como la única explicación. Y hay unas mujeres, mira que no son tan conocidas porque casi todas son o inglesas o de Estados Unidos o así, que escribieron sobre Helena. Hay muchos libros que se llaman Helena de Troya, de hecho me topé como con esa realidad durante el siglo XX, pero todos la tratan o como la frívola, que no le importaba nada, que solo le importaba su belleza. El Paris también lo pintan mucho como el narcisista, el que incluso hay una de estas versiones de las películas que es salida de uno de estos libros, que pintan a los dos, a Paris y Helena, mirándose en un espejo, pues como compitiendo por cuál es más bonito, ¿no? Mientras allá todos se están matando, cosa que no, Homero no pintó a Paris así tampoco. Un poquito cobarde, pero también lo pintó peleando, ¿no? En la Claro. guerra, como, ¿no? Defendiendo su ciudad. Pero sí, en general me sorprendió incluso autoras latinoamericanas que hablan de Helena y la tratan como la perra, ¿no? Con esos términos. Perdón mi francés, ¿no? Pero es como eso. Entonces yo decía, pues, hombre, no, Helena no puede ser eso nomás. O sea, una persona es vista como juzgada moralmente desde afuera, ¿no? Pero desde adentro, ¿qué es realmente lo que la mueve? ¿Qué es realmente lo que está pasando por su cabeza? Y si realmente ella fue la causante de la guerra, ¿no? Entonces, por eso tuve que hacer todo este contexto, mostrarla desde su infancia y todo, mostrar sus aspiraciones, que Homero mal que bien, como decía, sí nos dejó esas pistas ahí en la Odisea, una parte en la Ilíada, otra parte en la Odisea, en donde la bocetea un poco, sin ir más a profundidad, porque, como digo, son dos épicas sobre hombres, ¿no? La Ilíada es sobre la guerra de Troya y la Odisea es sobre Ulises, ¿no? Y sus marineros, ¿no? Y Circe y todas las mujeres que aparecen ahí son las perras, que todas siempre resultan siendo las malas de la película.
pero Homero sí da estas pistas, ¿no? De que podía tener estas habilidades videntes y podía interpretar el vuelo de las aves y todo esto. Entonces, yo me pego de ahí para poder dibujar esas aspiraciones que son las que, por una parte, sí, Elena puede dejarse arrastrar por su momento y por los hombres que la rodean, ¿no? Y por otro lado, sí quise yo que no fuera tan así, que no fuera solo eso, sino que ella dice, ah, listo, entonces me voy con fulano, pero aquí aprovecho y hago esto. Y es como igual sigue un camino de crecimiento espiritual para ella, ¿no? Como en todo ser humano, consciente o inconscientemente, todos estamos en un camino y para Elena no podía ser diferente. Entonces, pues sí, creo que eso. Hay un poeta famoso que se llamaba Stesícoro, para las fechas soy muy mala, pero es más o menos como de la Grecia clásica, puedo estar mal, pero la leyenda es que él había hecho un poema también hablando de Helena como la perra, la infiel, la no sé qué, la que se fue con el otro, y Helena, el espíritu de Helena, fue y lo cegó, y se le apareció y le dijo, ¿usted cómo puede estar diciendo eso de mí? Y le ordenó que recorriera toda Grecia y que recopilara las verdaderas historias sobre ella, y que no le iba a devolver la vista sino hasta que hiciera esa investigación. Y él le tocó irse con su esposa porque pues no veía, o sea, como irónica la cosa, pero entonces se recorrió toda Grecia y después pues, escribió un poema bellísimo sobre ella, rescatando esa alma y esa profundidad y todo ese espíritu de Helena, ¿no? De esa Helena verdadera. Entonces, sí hay algunas chispitas de algunos autores y autoras como que escriben con un poco más de profundidad sobre ella, sin hacer ese juicio moral o sin sacar conclusiones o sin repetir como loros lo que ha dicho Homero, pues que es el primero, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso es yo creo que el camino, lograr reivindicar a Helena como una mujer mucho más compleja que simplemente a la que se le va a adjudicar una guerra que destruyó una ciudad, ¿no? Y que además, si uno se da cuenta, las culturas micénicas se extinguen después de la guerra de Troya. Entonces fue así, de esa magnitud, ¿no? Demandó tantos recursos y tanto material humano que se extinguieron esas culturas, ¿no? Entonces no podría ser simplemente porque es que ella era muy bonita. No, es como demasiado frívolo decir eso, ¿no? Claro, y es que también creo que Elena, sí, bueno, en la mitología siempre sucede que tenemos como los héroes y Aquiles y que nadie podía hacerle nada y que Héctor, que era el luchador de Troya Sí. y que resulta muy mal. Odiseo y todos estos reyes que eran poderosísimos Sí, y que se convierten también como en unos héroes un poco intocables, como que nada sí. les pasaba, como que nada les tocaba. Y lo único que conocíamos de Elena, como mencionabas, es que era preciosa, Sí, entonces Paris había quedado cegado con su belleza y se había ido con claro. ella. Y que además se la dan como premio, ¿no? O Claro, o sea, se sea, la es dan como porque la esposa trofeo. literalmente. Es la primera esposa trofeo de la historia. Exactamente. Y también Elena quedó como eso. Siento que quedó congelada en un momento de la historia en que pues ella era simplemente el premio de Troya. Y cuando Claro, salía, como pues, una vaca. exacto, como venderla por vacas, por camellos, Sí, por cabras, por exacto. armas. Entonces, y sí siento que este tipo de historias, y en este caso la tuya, Gabriela, es humanizar a Elena Claro. y hacerla como una niña, como una joven que quiere ir más allá de lo que ya conoce, quiere expandir su conocimiento, quiere conocer otras culturas, como que quiere Ujú. viajar, pero que simplemente es humana. Claro, y está sujeta a su época, ¿no? Digamos que estas narraciones de China, la princesa guerrera de los 90, o hay unas versiones por allá de donde Ginebra, la esposa de Arturo, es también como súper feminista, o esta película de Arturo también, Ujú. donde, bueno, hay dos versiones de Ginebra. Hay una que era como una serie, si no estoy mal, que salió como en los 90, y hay esta película que es un poco más contemporánea, pero igual
ya tiene sus añitos como de los 2000 o no sé, que ponen estas mujeres de épocas como las celtas o como las griegas o como así, y las ponen pues como princesas guerreras y que sabían de arquería y no sé qué. Y no, o sea, si una mujer no existía Foucault, no podía leer a Foucault, no podía leer a Judith Butler ni nada de eso, no tenía esas herramientas para luchar y oponerse tan drásticamente contra su época, pero sí podía hacer algunas cosas, tenía algunas herramientas para al menos expresar su opinión o para al menos tratar de contrarrestar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo hace un rato, en la guerra de Troya, por ejemplo, las mujeres no podían pelear porque en esa época no existía, esa Esparta no había llegado, por ejemplo, esa Esparta donde las mujeres peleaban y los niños eran del Estado desde chiquitos, no. La Esparta de Helena era una Esparta muy rural, era una hacienda y ella era como la hija del hacendado. Y sí era medio cooperativa, había una cierta equidad entre los habitantes que estaban circunscritos a esas murallas de Esparta, pero era simplemente una hacienda. Entonces no pelean las mujeres, pelean los hombres, las mujeres se quedan tejiendo, tocando música y criando a los niños con ayuda de las esclavas, que es otro tema también, la esclavitud, ¿no? Que era algo que simplemente era socialmente y económicamente un negocio buenísimo. Y si uno ve la historia, llevamos poco más de un siglo sin esclavitud, ¿no? O sea, llevamos muchos siglos con muchas culturas teniendo esclavos. Entonces era algo que estaba muy normalizado, lo que sí había eran leyes que protegían a los esclavos, incluso el Código de Hammurabi tiene unos apartados sobre eso muy interesantes. Pero es eso, o sea, ella no se puede oponer del todo a su época porque no cuenta con esas herramientas, pero sí, por ejemplo, en la guerra puede ayudar a los soldados, puede aprender a curar heridas, puede hacer rezos, puede ayudar a hacer conjuros de protección, porque había magia militar, había magia de muchos tipos, cada uno acotado a diferentes momentos o a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Entonces ahí las mujeres tenían su participación. Entonces es como desde ahí que hay que tomar esa época y hay que tomar la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Circunscrita a eso. Y lo que sí podían eran en algunas culturas, y dependiendo también del rey o el líder, podían aconsejar a ese líder sobre qué hacer con la guerra, ¿no? Si atacar por aquí, no atacar, si, ¿no? Como tratar de no ser un agente definitivo, pero sí ser unos agentes no del todo pasivos, ¿sí? En esos conflictos. Pero yo creo que dependía mucho de quién estaba al mando de eso. Eso, ¿no? Incluso las mujeres hititas tenían unas ventajas sobre las mujeres micénicas porque las hititas se permitía que hubiera magas y que hubiera médicas, además de sacerdotisas. Entre los micénicos solo se sabe que hubiera sacerdotisas en esa época. Después hubo pitonisas y hubo un montón de otros oficios donde las mujeres podían realizarse, pero en ese momento eran solo sacerdotisas y ya. No había médicas, en Egipto tampoco, era una actividad solamente masculina, pero entre los hititas sí. Y yo me salgo un poquito ahí como coloreando un poco por fuera del círculo, cuando la mentora de Helena, que es la mamá de Teseo, que es su primer amor, según muchas versiones y que yo recopilé, digamos, que yo usé, Etra, que es esta señora, la pongo yo en Egipto. Le doy un pasado en Egipto y le doy a ella unas capacidades lectoras, o sea, un conocimiento en alfabetos egipcios y en textos egipcios y en medicina egipcia, porque Egipto era como la Europa de la época. Entonces, todos querían vestirse como los egipcios, incluso hay una época un poco anterior que la micénica y la minoica, en donde hay mucha influencia de la moda egipcia. Ya para estas épocas donde vive Helena ya no es tanto, pero sí Egipto tenía un poder muy importante dentro del Egeo y, y la medicina egipcia era la más apreciada, ¿no? Entonces los hititas tenían
mucha medicina, mucho manejo de hierbas y todo, pero la medicina hitita es mucho más magia y hierbatería que conocimiento de la anatomía humana y de los sistema circulatorio, el sistema urinario, etcétera, ¿no? O sea, los egipcios habían incluso abierto cadáveres y eran expertos en curar heridas y habían hecho trepanación de cráneo mucho antes que el resto. Y entonces, y los egipcios pues eran muy buenos guerreros, entonces de esas batallas resultaban muchas heridas, muchos tipos de heridas y de traumatismos que ellos habían tenido que aprender a manejar. Entonces, digamos que el hecho de que alguien tuviera acceso a ese conocimiento daba una ventaja. Entonces, el hecho de que Helena hubiera aprendido con esta mujer la hace pues tener esa ventaja durante la guerra de Troya, que entre otras hay un personaje que yo pongo en Troya, que es un médico que es egipcio, ¿no? Y que los médicos egipcios eran muy codiciados porque había que pagarles el transporte, el alojamiento, darles todas las medicinas o los ingredientes para las medicinas, tenerlos pues súper bien y todo, porque pues no era cualquier cosa cruzar el Egeo desde el sur hasta el norte, ¿no? Desde el sur de África, o sea, perdón, desde el norte de África, pero el sur del Egeo hacia estos otros pueblos al norte. Entonces eran muy codiciados, pero muy pocos los tenían. Era como el hierro, que el hierro es realmente la causa de la guerra de Troya, y el hierro ya lo extraían de las minas en Asia, pero no en Grecia. Y el hierro era mucho mejor que el bronce. Entonces realmente la guerra de Troya es por el hierro y realmente la mejor medicina era la de los egipcios. Eso para resumir todo. Se pone uno a hablar y no acaba porque hay tanta cosa. Claro, además que es una historia pues que tiene mucho detrás, ¿no? Como muchos detalles que a veces se nos pierden cuando leemos los clásicos o cuando volvemos a revisar la historia de estos personajes y como de que también no fueron solo de la Grecia que conocemos de las películas, ¿no? Exacto. Sino que traen como todo un camino de antepasados y de ancestralidad que no conocemos, y creo que también estos libros tuyos son una oportunidad para conocerlos, porque a veces como que uno se queda corto y quiere seguir buscando información, pero por eso también es una invitación para que lean a Gabriela. Sí. Y, sí, que incluso hay una bibliografía que yo la incluyo en todos los tomos al final, la misma bibliografía, para que puedan como acudir a ella quien quiera ampliar el conocimiento sobre estas culturas, que es una bibliografía a la luz de todas estas nuevas teorías, a la luz de mapas. Va a salir el segundo tomo. Vamos a hacer lanzamiento el sábado 4 de noviembre en la librería del Fondo, la del Centro, ¿no? Del Fondo de Cultura Económica. Y este segundo tomo sale con un mapa en la primera página de cómo era Troya en esa época, porque es otra cosa muy interesante cuando uno visita las ruinas arqueológicas de estos pueblos, que dicen, sí, aquí está el puerto de no sé qué, y el mar está por allá como a 100 kilómetros, ¿no? Una cosa así, porque la geografía pues ha cambiado muchísimo, el mar se ha retirado varias brazadas y por otro lado esta zona siempre ha sido muy sísmica. Tenemos el volcán de Santorini que todavía tiene actividad sísmica y vive en constante alerta naranja o roja, y que uno va y es en un mareo constante porque todo el tiempo está ahí tiritando. Entonces es muy interesante uno ver cómo era la geografía de esa época, y que en el caso de Troya cambia muchísimo. Había un cabo que lo describe Homero, el cabo Sigeo, que había un puerto ahí donde atracaban los barcos y no sé qué, y ese cabo ya no existe, ¿no? Entonces, ver ese tipo de cosas, no solamente la parte histórica, sino esa parte geográfica, la parte botánica. Hoy, por ejemplo, Grecia cultiva mucha naranja, pero la naranja no llegó sino con la ruta de la seda. En esa época no había llegado la ruta de la seda, y la naranja tampoco es una fruta que se hubiera dado naturalmente
Naturalmente la naturaleza, valga la redundancia, es una fruta que resultó de un hibridaje entre la mandarina y la lima. La mandarina realmente la fruta que se conocía, pero tampoco había llegado a Grecia, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso para hablar de colores yo tuve a veces problemas, porque decía, se vistió de color naranja, y pues no existía la naranja, entonces tenía que como ser creativa e inventar, ¿no? Que pues uno está tan acostumbrado a utilizar ciertas palabras que hacen referencia a ciertos objetos o frutas o cosas de hoy, pero que en esa época no existían. Entonces, eso también, ese reto fue muy bonito. A veces me sentía un poco constreñida porque no me dejaba avanzar en la narración con libertad, pero era muy interesante como, venga, miremos a ver estos árboles. Hay muchos eucaliptos, por ejemplo, en Grecia hoy, y los eucaliptos no son árboles nativos de allá. O sea, hay muchas cosas así que han cambiado y que también podrían haber afectado por ejemplo, la medicina. O sea, hoy se utiliza mucho el eucaliptus para enfermedades respiratorias, pero en esa época pues no existía el eucaliptus allá. Entonces tenían que recurrir a otro tipo de flores o de hojas o de frutos o así. Entonces eso fue muy interesante, toda esa investigación para poder cuajar esa parte de la medicina en esa época. Sí hay algunos textos que hablan, que son de esa época, digamos estos papiros egipcios, los textos hititas que mencionan los ingredientes que usaban, pero había veces en que uno tenía que, para no ser repetitivo, entonces ser un poco creativo e inventar algunas cosas, pero siempre ciñéndose a lo que tenía ahí a la mano, ¿no? A lo que existía en esa época. Uh-huh. Entonces ese fue un reto, pero fue un reto muy, muy chévere, que yo creo que bueno, al final quedé como satisfecha con eso. Espero que también la gente que lo lea lo sienta con la fluidez, ¿no? Porque eso es también lo difícil. Uh-huh. Y pues, como ya les he dicho un par de veces, esta es una oportunidad para que lean a Gabriela, para que descubran también la historia de Elena más allá de su figura espectacular y su cara perfecta y sí. Todo. Gabriela, solo me queda agradecerte por estar con nosotros aquí en la HJCK, que es tu casa. Estos micrófonos también son para ti, el tiempo que sea y cuando tú quieras. Entonces, les agradecemos muchísimo por estar con nosotras en esta conversación. Recuerden que los 2 tomos de Elena, la Reina Condenada, ya están a la venta. Son del Fondo de Cultura Económica, pero también pueden encontrarlos en otras librerías. Y nada, muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros hoy. Mil gracias de nuevo, María Alejandra. Mil gracias a la emisora también, a todas las personas que nos estén oyendo. Y sí, son 2 tomos, viene el tercero, todavía falta un poquito para que salga, pero estamos ya trabajando en eso, así que muy pronto estará la trilogía completa. Entonces, por ahora pueden irlos adquiriendo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que pueden ver y leer todos los contenidos de la HJCK en hjck.com y en todas las plataformas de streaming. Recuerden también seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK. El arte de escuchar.